la mejor opción para aprender a conquistar las emociones es haciendo silencio, es callándose. Yo conozco cuando mi esposa se calla y está molesta, se leen los subtítulos, y yo creo que muchas personas van a saber de qué estoy hablando, porque sé que hay veces que uno está brava. No. Y tienen así, sale como humo por todos lados. La cara no pega con la respuesta. Sí, son los subtítulos, por eso te digo, son los subtítulos. Hola, bienvenidos a Domingo de Confiados. Te invitamos a que te pongas cómodo y que puedas compartir esta transmisión con alguien más. Así es, estamos nuevamente aquí trayendo un mensaje de parte del Señor para ti. El episodio de la semana pasada me encantó. Hablábamos de leer la Biblia, búscalo, te animo a que lo busques, de por qué leemos nosotros la Biblia, cómo lo hacemos, compartimos algunos tips que le doy gloria a Dios. Varias personas me dijeron y vi que los empezaron a poner en práctica, que les han funcionado. Y es eso, simplemente animarte a que sigas buscando del Señor. Y por eso esta semana, amor, traemos un mensaje que a mí me encanta porque no solamente... Pero antes de hablar de eso, ¿por qué tú lees la Biblia? Porque hablo con el Señor, tomo sus promesas, aprendo de Él. La quería agarrar fuera de base, pero una mujer preparada. Claro que sí. El episodio de esta semana... Vamos a hablar con ustedes sobre aquellas áreas donde nosotros conquistamos a través de la sangre de Jesús, a través de la palabra, y que el Señor nos entregue autoridad para nosotros no solamente poder ser libres nosotros, sino poder traer libertad a la vida de otras personas que puedan estar enfrentando lo mismo. Sí, yo creo que es algo bien importante que nosotros aprendamos a que aquellas situaciones que se nos presentan en la vida, muchas veces la vemos como grandes montañas, cosas bien difíciles que muchas veces no sabemos cómo va a terminar, ni siquiera sabemos por dónde empezar. Amén. Pero si lo estudiamos desde un aspecto espiritual, entendemos que el Señor permite muchas veces este tipo de situaciones, y cuando nosotros las conquistamos y vencemos, recibimos esa autoridad de parte del Señor para nosotros sí poder levantar las manos de todo aquel que vaya a caminar esa área, que vaya a pasar por ese lugar donde el Señor te dio la autoridad, te dio la valentía de enfrentarlo y pues de vencer también. Sí, en el libro de Josué vemos que el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y creo que va de la mano con esto que queremos hablarte hoy, porque en eso que el Señor te está dando la oportunidad, o el proceso que estés viviendo, y Él te está dando la oportunidad de vencer, anticipadamente el Señor te está diciendo: mira, va a requerir una parte de esfuerzo y de valentía de tu parte. Aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros necesitamos vencer, no quiere decir que es sencillo, no quiere decir que solo acepto a Jesús y ya eso ocurrió. Por naturaleza acepté a Jesús y entonces si soy adicto ya no hay adicciones. Hay milagros del Señor y por supuesto que lo puede hacer, pero por lo general va a requerir ese esfuerzo, esa valentía de creer que ya en el nombre de Jesús tú puedes ser libre de esas distintas, y vamos a ir desglosando porque no solamente se trata de adicciones, pero vamos a ir desglosando aquellas áreas donde necesitamos ser valientes y esforzados para ver las promesas y la libertad que solamente la sangre de Cristo nos puede dar. Yo quiero agregar algo más allí, y es que el tema de esforzarnos y ser valientes implica acción de nuestra parte. Y los seres humanos queremos muchas veces ver los resultados de las cosas, pero no hacernos parte del proceso. Y bueno, quiero que tú nos compartas un poco de quizás lo que querías agregar, pero más adelante yo te voy a pedir que compartas un poco, no vamos a hablar de eso, pero cómo el Señor trajo libertad a tu vida cuando en algún momento tú fuiste una persona que quizás estuvo consumiendo, que quizás pensaste que no ibas a salir de eso. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿ocurrió solo? ¿Tuviste que creerle al Señor? ¿El Señor entregó una promesa? Me gustaría que tú compartas un poco de eso. Sí, yo creo que, bueno, no es el tema de conversación, pero yo creo que abundando un poco, adentrándonos en esa área, yo creo que si me preguntas, para mí siempre fue un milagro el poder haberme levantado de ese mundo oscuro en el que yo entré, porque no puedo decir el día de hoy que Dios quería que yo fuera hacia allá, ¿no? Claro. Y es algo bien interesante, ¿no? Como el Señor, de toda cosa oscura en la cual nosotros nos metemos, Él saca algo bueno siempre de allí.
y siempre nos gradúa y nos entrega autoridad para, en este caso, poderle hablar a otras personas y decirle, mira, yo estuve allí, yo pasé por allí, porque el que lo vive, cuando hay personas que están viviendo situaciones, y a nosotros nos pasa, situaciones en el matrimonio, están viviendo, se están enfrentando a un divorcio y ya nosotros caminamos por allí, nosotros podemos entender cómo realmente siempre hay una solución. Amén. Nunca es como que no, mira, es algo tan difícil. Pues hemos visto cosas que ya no nos asombran porque hemos visto tantas cosas que son difíciles. Y entendemos que siempre por encima de cualquier palabra de hombre está la palabra del Señor. Amén, sí. Pero aquel que va caminando por allí no puede ver esa luz. Y es que espiritualmente nuestra carne rechaza esa autoridad que se nos quiere ser entregada. Entonces, en cuanto a la situación que yo pasé, yo realmente, yo solamente puedo decir que es la mano poderosa de Dios sobre mi vida, porque yo nunca puedo decirte que fue un proceso súper difícil. Yo antes sí pensaba que iba a hacerlo, antes de tomar la decisión y respetar esa decisión, ser obediente a lo que ya había decidido, sí fue difícil. O sea, antes de hacerlo, pero conforme yo fui entregándole esas cargas al Señor, de verdad que fue fácil, ¿no? Y desde un punto de vista yo lo veo fácil, lo digo ahora que es fácil porque fue un milagro del Señor, Amén. ¿verdad? Yo no tuve que ir a un centro de rehabilitación, y conozco muchas personas que han pasado por eso y yo lo veo y digo, wow, de lo que el Señor realmente me salvó, lo cual me da la autoridad de yo poderle hablar a otros hombres, a otras personas que han pasado o que están pasando por lo mismo, para yo poderle decir de parte del Señor que si ellos toman la decisión, si ellos se dejan ayudar, si ellos se dejan guiar, pero sobre todo ponen en su corazón la decisión de hacerlo, obviamente siempre lo van a conquistar porque es lo que Dios quiere. Y yo digo que esta es como la parte de la universidad espiritual en esas áreas, ¿no? Uh-huh. Donde el Señor lo que necesita es que tú dispongas tu corazón, ya que estás ahí, es como que, bueno, es como cuando uno está en su casa que dice, mira, bájate, ya estás en la cocina, mira, tráeme un vasito de agua, ya que te metiste en esa situación. Él va a sacar algo bueno. El Señor va a sacar algo poderoso de ahí, algo que no solamente te va a asombrar a ti, sino a todas las personas que están a tu alrededor. Y cuando hablo de asombrarnos es como que, wow, no es del hombre, es asombro hacia el amor, Dios, sí, hacia la misericordia del Señor, que uno dice, wow, el Señor realmente es infinito. Escuchándote quiero rescatar algo, y es que en medio de esos procesos o esas invitaciones que el Señor nos hace siempre, porque Dios siempre está en el asunto de levantarnos, de restaurarnos, de darnos nuevas oportunidades, el Señor no nos descarta. Nosotros mismos nos descartamos, pero Él no lo hace. La gente nos descarta, pero Dios no. Y creo que cuando nosotros entendemos esa verdad, y aunque no sepamos cómo vamos a comenzar para poder tener la victoria, ¿verdad?, sobre esa área que queremos ser libres, el enemigo siempre se va a encargar de querer hacerte ver más difícil el proceso de llegar a la libertad de lo que realmente es. Es como si él tuviese la capacidad, o nosotros se la damos, y por eso lo quiero tocar, de que pueda sembrar tantos pensamientos de temor, de duda, de incredulidad, de creer que, bueno, Dios lo hizo con aquella persona, pero mi proceso es diferente, cuando tú no sabes realmente todo lo que las demás personas han tenido que vivir. Y nosotros vemos siempre lo de nosotros más grande, y eso hace que le quites o le restes valor y poder a la sangre de Jesús, cuando realmente Dios es todopoderoso para cambiar la situación más pequeña hasta la más grande. O sea, lo sobrenatural lo puede hacer el Señor, lo imposible lo puede hacer el Señor, y está en la Biblia. Dios dice que Él puede hacer lo imposible si nosotros le creemos. Entonces Dios no está hablando de cosas, situaciones que son comunes, que todas pasan iguales y está bien, yo les voy a dar libertad en esa área. No. Dios, al corazón quebrantado, aquel que le dice, Señor, quiero tu ayuda, ahí va a llegar Él. Ahora, en esta área a mí hay algo que me apasiona mucho cuando pensamos en que Dios nos entrega autoridad sobre esas áreas que conquistamos. Y es porque siempre asocio esto con un legado generacional. Siempre me hace pensar que aquello que yo conquisto, mis hijos ya tienen la victoria, la mitad de eso ya está ganado. ¿Por qué digo la mitad? Porque pudiese decir aquí, mira, eso que tú pasaste, tus hijos no lo van a tener que pasar. Pero yo particularmente creo que todos los seres humanos tenemos que tener un encuentro personal con el Señor y vamos a vivir nuestros procesos. Pero si algo me puedo agarrar yo es de entender que aquello que nosotros hoy vencimos, por ejemplo, el tema de divorcios en nuestra familia o ese patrón de matrimonios quizás disfuncionales y tú y yo lo hemos vencido,
para nuestros hijos hay un camino recorrido que ellos lo están viviendo hoy en día. No quiere decir que el día de mañana ellos no puedan tener alguna situación en su matrimonio, pero espiritualmente ya nosotros lo hemos cubierto y ellos tienen herramientas para salir adelante. Quiere decir que hay una parte que va a ser de ellos, va a ser activa, porque el Señor siempre nos da la oportunidad de hacer uso del libre albedrío que Él nos dio. Y la semilla está sembrada en el corazón de nuestros hijos, la palabra está sembrada allí. Ellos, conforme vayan creciendo, y pongo este ejemplo para que me entiendas a qué me refiero, van a poder tomar sus decisiones. Pero es real que eso que tú vences, eso que nosotros como padres vencemos, va a traer cobertura y de alguna manera va a traer protección a esas áreas en la vida de nuestros familiares. Sí, es que lo dijiste muy claro. Todo lo que nosotros conquistamos espiritualmente, porque primero lo conquistamos espiritualmente, son llaves que el Señor nos va a entregar para poder abrir puertas espirituales a nuestro favor, el cual no solamente nos van a bendecir a nosotros, sino también nuestros hijos. Y es algo como que yo creo que a veces es un terreno donde nosotros no queremos entrar. Hay muchas veces oramos por ser utilizados por el Señor. Decimos, Señor, yo quiero ser que tú me uses, yo quiero que tú pues te puedas manifestar en mi vida y yo poder bendecir a otras personas. Y no nos damos cuenta que hay pequeñas situaciones del día a día que nosotros no decidimos conquistar y las cuales no nos hacen actos para poder ir a conquistar todas esas cosas que nosotros queremos. Como por ejemplo, estamos hablando del área de los niños y dijiste algo súper interesante, y es que nosotros tenemos 2 hijos. Tal vez tú que estás viendo esto tienes 1, 2, 5 trillizos. El punto que quiero ir con esto es que eventualmente, primero, esto es un proceso. Nuestros hijos van a amar a Dios conforme a lo que vayan a ver en nosotros como padres. O sea, si yo realmente tengo una relación genuina con el Señor, es algo que mis hijos van a poder ver y diferenciar cuando se encuentren en otros lugares. Amén. Ahora, el tema de lo que viene siendo el divorcio, adicción, esos son cosas que ellos se pueden enfrentar, ¿verdad? Pero aunque ellos no lo vean, ya tienen la llave para poder abrir esa puerta y decir, yo vencí, yo salí de allí, yo conquisté nuevamente, porque es algo que se entregó. Mientras eso no haya pasado, nosotros como padres, nadie tiene la llave. Amén. O sea, nadie tiene cómo poder ver cuál es la solución, qué es lo que nosotros vamos a poder hacer. Y tú dijiste otra cosa. Nuestros hijos, aman al Señor, pero ellos conforme vayan creciendo, ellos van a ir desarrollando su personalidad y ellos tendrán que tener un encuentro personal con el Dios vivo, en donde ellos van a poder vivir la relación genuinamente a su manera, conforme dice la palabra, no es como a la manera como yo digo. Claro. Pero bueno, al punto que quiero ir con todo esto, y es que a veces lo decía al principio, de que nosotros queremos ser utilizados por el Señor, pero desconocemos de que queremos ser utilizados por el Señor, pero no leemos la palabra. Queremos ser utilizados por el Señor, pero no oramos. Entonces, ¿cómo el Señor nos puede entregar autoridad en áreas donde nosotros ni siquiera estamos listos, donde ni siquiera hemos sido pasados por el fuego? Y yo creo que yo siempre me refiero a esto porque hay veces que nosotros lo vemos como que, ay, estoy pasando por un momento difícil, Dios tiene un propósito con eso, y siempre queremos, como quien dice, humanizar los errores que nosotros cometemos y ver como que si realmente el Señor quiere meternos allí. Sí, como hacer de un error humano algo espiritual, como si el Señor nos metiera en esos asuntos. Exactamente, y no funciona de esa manera. Ahora, ya tan pronto estamos allí, ¿verdad? Porque no es que, mira, no pagué el carro, no estoy pagando la luz, no estoy haciendo las cosas. Entonces, nosotros queremos tomar esas áreas como que, no, mira, ya hay un propósito. No, realmente hay situaciones que hemos dejado de hacer y que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, entrar en el orden del Señor y decir, estas son las cosas que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tan pronto cosas pasan, ¿verdad? Y hemos perdido el trabajo, pero llegamos tarde todo el tiempo. Yo no puedo decir que Dios tiene un propósito o que Dios me ha puesto un propósito con eso, cuando realmente ha sido por mis decisiones, por mis propia cuenta, yo he hecho de eso algo que no es correcto. Y yo lo puedo llamar, no es un propósito que el Señor tiene con eso, pero realmente no es así. Entonces, ahora, tan pronto estamos allí, el Señor sí dice, bueno, este es mi hijo, realmente dobló su rodilla, yo ahora voy a hacer un plan perfecto para que podamos sacar provecho de esta situación. Amén. Y de aquella cosa que fue mala, pues el Señor te consigue un mejor trabajo. Y ahí decimos, sí, ahí había un propósito.
pero no podemos humanizar tampoco que el Señor nos quiere meter en ese tipo de situaciones para entregarnos autoridad en esa área, ¿no? Sí, hablando en el tema de autoridad y mientras te voy escuchando, también pienso que la primera persona a la que nosotros tenemos que conquistar antes de querer conquistar cualquier otra cosa, somos a nosotros mismos, nuestras emociones, ¿no? El hecho de verdad entregarle al Señor el control absoluto sobre aquellas cosas que quizás por años hemos tratado en nuestras fuerzas de cambiar y no podemos. Eso es muy buen punto lo que estás hablando. Sí, porque muchas veces nos enfocamos en que queremos conquistar áreas, por ejemplo, para que entendamos. Porque no, una cosa no se aísla de la otra, pero sí hay un orden importante y me lo trajiste a memoria. Y es cuando yo digo, yo quiero conquistar, Señor, el tener un matrimonio saludable, pero no me conquisto a mí misma cuando tengo que hablar lo correcto o cuando tengo que pedir perdón, no me conquisto cuando tengo que tener dominio propio o cuando tengo que corregir en privado, no me conquisto cuando tengo que ser menos emocional y ser más sabia para hablar a mi esposo y a mis hijos. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Si yo no puedo conquistarme en esas áreas, el resultado va a ser que no puedo conquistar lo mayor. Muy bien. Y es ahí donde vemos que si entra otro principio bíblico, ser fiel en lo poco y tener lo mucho del Señor. Dios no va a entregarnos lo mucho. Dios, como no me da a mí un matrimonio saludable, ¿cómo me da un esposo que me ame si de vuelta yo no voy a tener la capacidad de honrar y de cuidar eso que el Señor me ha dado? Y no es que Dios dice, no, a ti te voy a dar un mal esposo porque tú no sabes hablar. Porque cuando digo tú no sabes hablar me refiero a que eres quizás grosera o no tienes control de tus emociones y te dicen, te toca una tecla y te vas a poner a decirle a todo el mundo de bueno por allá, por lejos, por abajo, de todo. Y Dios dice, no, ya va, así no es la forma. ¿Cómo el Señor te da un matrimonio nuevo? Es imposible porque es que tiene que haber un proceso donde quien va a vivir el matrimonio saludable empezó por algo y tienes que empezar por lo que está bajo tu control. Entonces vemos allí donde los procesos de restauración te das cuenta que el proceso de restauración, la guinda del pastel es cuando el matrimonio se restauró. Pero ¿cómo se dice en inglés el trasfondo de eso? No sé. El background. Sí, como de eso, gracias mi amor, es todos los diferentes cambios, los ajustes, los esfuerzos que esas dos personas hicieron para llegar a tener el matrimonio que quizás ahora pueden vivir. O aquellas personas que tomaron decisiones en el área de finanzas donde venían con patrones repetitivos de tener deudas, de no pagar, de no tener un presupuesto, de tener cuentas separadas y empezaron a tomar pequeñas decisiones, empezaron a conquistar áreas pequeñas de su vida para luego ver lo macro del Señor y poder empezar a disfrutar de esa restauración y esa conquista mayor, que es donde la gente te ve. Y cuando digo que la gente te ve, no que te vea como hombre, sino que la gente ve que algo hay diferente. Es cuando tus hijos ven algo diferente, es cuando tus padres ven algo diferente. Pero eso no empezó cuando ellos lo empezaron a notar. Eso empezó tiempo atrás cuando el Señor te empezó a decir, mira, yo quiero transformarte y tú te dejaste transformar en esa área. Es que realmente es un fruto. Es un fruto. Totalmente. Y cuando tú puedes ver que una persona ha madurado en ciertas áreas, es como cuando tú ves una manzana en un árbol. Pues tú ves una manzana en la que ves que todavía está más chiquita, tú vas a buscar la que esté más roja, porque esa es la que se ve más apetecible. Ahora, yo no estoy hablando sobre poner la mirada en la persona, ¿no? Estoy hablando sobre poner la mirada sobre la conquista de esa persona. Amén. Sobre lo que esa persona ha podido adquirir espiritualmente y que te va a bendecir a ti, porque muchas personas, y esa es la función realmente, donde tú te vas a buscar a esa persona diciendo, mira, yo por más que busco ayuda de Dios, pues no logro poder encaminarme, no logro encontrar el camino para poder vencer. ¿Cómo pudiste hacer tú? Y dijiste algo que me parece excelente. Para poder discutir un poco más sobre eso. Y es que hay una conquista, ¿verdad?, que es bien interesante en el matrimonio y es sobre las pequeñas peleas que llenan, que fastidian, que nos molestan, que nos cargan cada vez más. Y yo creo que eso es un área que el Señor ni siquiera nos ha pedido que nos metamos ahí, nos hemos metido y el Señor quiere que la conquistemos y el primer paso es conquistando nuestras emociones. Y yo siempre voy a decir esto, yo creo que la mejor opción para aprender a conquistar las emociones es haciendo silencio, es callándose. Yo conozco cuando mi esposa se calla y está molesta, le se leen los subtítulos y yo creo que muchas personas van a saber de qué estoy hablando porque sé que hay veces que uno está brava. No. Y tienen así, sale como humo por todos lados. La cara no pega con la respuesta. Sí, son los subtítulos, por eso te digo, son los subtítulos.
Pero estas son áreas cuando nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestras emociones. Y se nos ha dado autoridad para nosotros gobernarlas a ella y no que ellas nos gobiernen a nosotros. Entonces, yo creo que lo principal nosotros para también vivir un matrimonio saludable es aprender a controlarnos nosotros mismos, ¿verdad? Es poder saber que, mira, aquí ya comenzaron a salir mis emociones, yo tengo que aprender porque esto me está molestando. Entonces, cuando yo busco apartarme, y todo tiene que ver con un tema también de decisión, cuando yo busco apartarme y decir, mira, es que no voy a decir nada porque es que lo voy a matar, pero esa emoción comienza, te vas a quedar callada, te vas a quedar callada, te vas a quedar callada, te vas a quedar... Y termino respondiendo. Y pues se hace un desastre. Sí, así que el antídoto, aquí te doy otro tip. El antídoto ante las peleas entre el matrimonio, que van a ser normales, que, claro, no es que van a estar todo el tiempo peleando, sino hablo de que eso es la norma, sí, sino que tenemos situaciones, tenemos situaciones, pensamos diferente, nos cuesta quizás a veces llegar a acuerdos. Haz silencio. Así tu cara diga, estoy molesta, pero tú no estás prestándole la boca al diablo para hacer daño en tu matrimonio, para traer palabras de división. Haces más quedándote callada, ¿verdad? Y quizás con una cara de incomodidad, que también hay que luchar por la cara, y eso lo digo yo, las mujeres nos cuesta, pero, y no sé si todas, pero es un área que yo digo, Señor, ayúdame a conquistar, porque yo creo que siempre, ¿verdad? Es como uno trata de hacer el silencio, pero estás molesta y le empieza. Y ya él es como tan... Tú siempre tienes la habilidad de terminarme haciendo reír y me toca decirle, sí, me hiciste poner brava. Y me cambia el chip como de la molestia a que, ok, ya está bien, vamos a soltar esto. Pero conquistar con el silencio. Ya luego vamos a seguir madurando, vamos a seguir teniendo como más herramientas a través de la palabra para entender que nosotros no le podemos dar cabida a eso. Pero aquí quiero tocar otro punto. Me fui por lo que estabas diciendo tú. Y es cuando dentro de la familia, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo típico de, digamos, un hijo, no voy a decir edad porque eso puede pasar en cualquier edad, pero un hijo que tenga una mala respuesta con una madre y llega el papá y le dice, tú no tienes que hablarle así a la mamá. Y tu hijo te ve que tú le hablas de esa forma a la mamá. Tú no has conquistado esa área. Y tú le quieres decir al hijo o al niño o al adulto. Es que más que no tienes autoridad sobre esa área. Por eso, no la has conquistado, exacto, no tienes autoridad. Entonces tú le quieres decir a ese niño, mira, no hagas eso, pero es que él te ve haciendo eso todo el tiempo. Eso no es que el niño automáticamente, él quiso ser grosero con su mamá, ni el adulto, el joven que vive todavía en tu casa quiere ser grosero, sino que hay un patrón repetitivo que hasta que tú no te pares firme a vencer tú mismo, a tener dominio sobre tu emoción y en el siguiente caso no ser tú quien le habla mal a tu esposa, tu hijo no te va a respetar hasta que él no vea que tú eres el primero en quedarte la boca calladito o cambiar esa actitud y decir, ahora sí, cuando él te vea, mira, no, tú no puedes tratar hacia tu mamá. No, pero es que tú... Yo no hago eso. Eso no está permitido. Es allí donde vemos que la autoridad viene cuando nosotros realmente podemos hablarle a la gente con el ejemplo de aquello que nosotros practicamos. Sí, yo creo que los niños son especialistas en desmantelar falsas autoridades. Totalmente, sí, totalmente. Y es allí donde realmente la autoridad que el Señor nos da confronta. Porque cuando, o sea, tener autoridad no es imponerte sobre alguien, no es porque sea un niño, entonces, no, tú no puedes hacer eso. No, porque finalmente el niño lo va a dejar de hacer por miedo. Pero tú ministras el corazón de tus hijos cuando ellos realmente te ven vivir a ti lo que tú le estás diciendo que no debe hacer. Esto no quiere decir que nuestros hijos no van a tener, o sea, cualquier hijo no va a tener ese comportamiento porque la naturaleza del ser humano es egoísta. Sí, porque es que mientras ellos van creciendo, ellos pues cuando están muy pequeños no van a tener control sobre sus emociones. Entonces eso es algo que a nosotros nos pasa. Pero como yo lo hago en mi práctica personal, cuando mis hijos pueden tener una mala respuesta con su mamá o conmigo, siempre lo primero que le pregunto, lo busco sentar, muchas veces lo regaño, muchas veces obviamente puedo hacerlo de una forma incorrecta, pero cuando nosotros conversamos, yo le digo, mira, ¿por qué hiciste eso? No, ¿qué tal? Porque es que mis hermanos siempre me están molestando y le dije tal cosa. Y yo le digo, mira, ¿a quién tú ves aquí en la casa hacer eso? ¿Tú me ves a mí tratando a tu mamá así? No, papá, no veo, no te veo. Y es una forma de poder cómo traer a colación eso que tú vives, ¿verdad? Y en la cual se te ha entregado autoridad. Entonces, no, papá, yo no veo que tú tratas. Entonces, ¿por qué tú tratas a tu hermano de esta manera? ¿O por qué tú tratas a tu mamá de esta manera?
no, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y obviamente aquí podemos llegar a un acuerdo y que él pueda reconocer. Porque cuando hablamos de autoridad, es como, digamos, como una chapa, como algo así de que yo soy policía, yo puedo hablar de esto porque se me ha entregado autoridad. Claro. Porque yo conozco, ya pasé por ahí, ya me gradué y conozco todas esas áreas. Entonces, eso es algo que espiritualmente, cuando lo presentamos de esa forma, cuando nosotros se nos ha entregado autoridad sobre eso y nosotros nos paramos firme bajo autoridad, por ejemplo, cuando tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros nos paramos en autoridad. Mira, yo soy hijo de Dios y esta es mi identidad. Yo soy hechura suya, yo soy hijo de Él. Entonces, a nosotros, esta otra persona o esta contraparte no voy a decir como que se va a hacer más pequeño, pero va a reconocer tu autoridad en lo que tú estás diciendo. Entonces, volviendo al tema del niño, ¿qué es lo que ellos hacen? De una vez lo que hacen es comparar si es verdad, yo no veo esto. Es decir, lo que él está hablando, si es así. Y voy a contar una historia que yo me acuerdo que una vez estaba yo en Venezuela, ¿no? No sé si te acuerdas, estaba con mis primas, estaba con mi esposa. Y mi esposa estaba embarazada. Y yo recuerdo que pues nos iban a robar el carro. Creo que era la realidad lo que nos iban a robar el carro. Sí. Y recuerdo que llegaron unos policías y pues nos llegaron como 5 policías, ¿no? ¿Verdad? Sí, 5 más. Sí, yo creo, en motos y me pitaban pim, pim, pim. Pero yo digo, si ellos me prenden la luz, yo me hubiese parado, ¿no? Y cuando yo... Era en medio de la noche, nos llegaron con motos a los lados y se nos pararon enfrente con un arma. Sí, no, bueno, todos y yo me bajé de una vez del carro y yo, levántate la camisa, y yo, ¿qué tal? Fue horrible. Entonces, yo recuerdo que yo estaba muy molesto, pero era por cómo se había puesto mi esposa, ella se había puesto súper nerviosa, y dije, bueno, va a dar a luz aquí en el carro. Y yo recuerdo que uno de los policías me molestaba tanto, o sea, era porque él me decía, mira, yo soy la autoridad, yo soy la ley, y yo lo veía y yo decía, era como que lo quería agarrar por el cuello. En ese momento yo no era cristiano y obviamente yo tuve una actitud súper incorrecta en ese momento, pero creo que en medio de todo pude defender a mi familia, pues las cosas salieron bien, gloria a Dios, el Señor nos cuidó, porque realmente el Señor nos cuidó porque las intenciones fueron las incorrectas. Y al punto que voy es esto, ¿ustedes creen que yo respetaba a ese policía? O sea, no. Ni tú ni nadie hubiese respetado. Ni yo ni nadie, pero es porque la autoridad no es algo de que yo lo digo. No es algo como que yo me gano con palabras. Y es algo que compartía esta mañana y es que es algo muy importante y lo había escuchado. Y es que nosotros no defendemos nuestro testimonio con palabras. Nosotros defendemos nuestro testimonio con las actitudes que nosotros tenemos, con el ejemplo que nosotros damos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender que es así. Yo no puedo estar parándome aquí, sentándome aquí y decir, mira, porque el Señor ha hecho esto en mi vida, el Señor ha hecho... Sí, porque de cierta forma, qué lindo el amor de Dios sobre tu vida, qué bonito, pero eso no es lo que defiende mi testimonio. ¿Quiénes son los defensores de mi testimonio? Mi esposa, mis hijos, mi mamá, las personas que conviven conmigo, que saben que lo que el Señor ha hecho en mi vida ha sido genuino, que son cosas que yo he conquistado gracias a que el Señor ha tenido amor, misericordia sobre, no solamente sobre mi vida, sino sobre mis hijos. Porque aquí es donde están las cosas y lo decías tú al principio. Toda cosa que nosotros conquistemos, todas esas montañas que nosotros escalemos y que con éxito de la mano del Señor las vamos a vencer, esas van a ser montañas que nuestros hijos no van a poder enfrentarse porque ellos no van a poder ver eso como una montaña. Así es. Porque ya quienes los vieron como una montaña fuimos nosotros. Ellos la van a poder ver como un montoncito de arena y obviamente va a ser mucho más fácil cruzarla. Es porque ya tú en el nombre de Jesús has vencido. Sí, porque ya hubo alguien que pagó el precio. Y creo que es muy bonito tener la oportunidad de tomarnos de la mano de Jesús para saber que no va a ser en nuestras fuerzas, pero que junto a Él sí podemos vencer y que vamos a tener la oportunidad de dar un legado diferente para nuestros familiares. Yo quiero cerrar esto dejándote una invitación y es que te pongas a cuentas con el Señor. Abre tu corazón con Él, muéstrale quizás aquellas áreas donde tú eres más susceptible a seguir cayendo en patrones repetitivos y tómate estos días, después que veas este episodio, yo te invito a que te tomes estos días a ver qué patrones hay repetidos en tu familia que quizás por tú no ser consciente de que lo sigues repitiendo, actúas como en automático, como bueno, así soy y fluyes la emoción y no te detienes a filtrar esa emoción, a ver si va de acorde con la palabra, si todavía el Señor
quiere que tú sigas comportándote de esa forma si realmente representas a Jesús en tu casa cuando lo haces de esa manera. Y sea lo que sea, mira, si es algo que para ti es muy difícil, que lo estás luchando y parece que no puedes, primeramente al Señor, rendirte a Él, ir a Él en oración y buscar ayuda, porque siempre el Señor va a tener el oportuno socorro cuando hay un corazón humillado y quebrantado para ser cambiado por Él. Mi invitación es que le creas a Dios. Mi invitación es que tú puedas ceder tus emociones a Él. Amén. Y no permitir que te gobiernen y que sí te pueda gobernar la palabra del Señor, su amor, su fe, y que sea de gran invitación realmente a luchar por todo aquello que el Señor quiere que conquiste, no solamente para ti, sino también para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Así que te damos las gracias por ver este capítulo de Confiados. Te invitamos a que lo compartas con personas que a lo mejor tú ves y tú dices, mira, estás cruzando ese mar, pero como lo vimos en unos capítulos anteriores, es que vas a cruzar el mar, pero lo vas a cruzar cantando. Amén. Vas a cruzar cantando de la grandeza, de la bondad de Dios sobre tu vida. Así que gracias por estar viendo Confiado, gracias por suscribirte al canal, gracias por darle like y compartir todo lo que estamos haciendo de parte de Dios para ti. Así es, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.